Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada Participación Política, Democracia y Elección Judicial Indígena, perteneciente al programa de Alejandra Rivera Paguía, Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. El doctor Carlos Rojas Gómez es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de asignatura en la UNRC y en la UNAM, candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Sus líneas de investigación tratan temas como el Estado, la democracia y los procesos políticos en México y América Latina. El doctor Fernando Vargas Olveraes, Fernando Vargas Olvera. Fernando Vargas Olvera es licenciado en Antropología Social por la ENA, maestro y doctor en Antropología por el CIESAS, CDMX. Se especializa en estudios sobre derecho, gobierno y jurisdicción indígena, pueblos originarios de la CDMX, judicialización y peritaje antropológico electoral. Labora en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la SCJN. Además de los y las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Juan Carlos Salazar Galván, que presentará su trabajo titulado Elección Judicial 2025, Análisis y Propuestas de la Participación Indígena en la Elección Comunidad Otomí de San Pedro Arriba, Tomoaya. Adelante, Juan Carlos, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar así que mi presentación en PowerPoint. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, yo elegí el tema de la elección del Poder Judicial que se realizó el año pasado. Era un tema, es un tema que no se ha estudiado, que no hay ningún antecedente en el país. Disculpa, Juan, que te interrumpa. ¿Puedes, Sí. Vemos tu pantalla, la presentación, pero no sé si puedas ponerla en pantalla completa. La tengo en completa, ¿no? Aquí, de hecho, yo ya no los veo, tengo nada más nos aparece la interfaz del PowerPoint. Lo que se ve a los costados. A ver, la vuelvo a poner si quiere. Sí, la puedes poner, como... Ahí sí se ve. A ver, permítenos. Ahorita ya se dejó de compartir la pantalla. A ver. Sí, pudieses presentarla como hace un momento que se veía la presentación completa. Ahí ya se ve, ya la estoy. Yo la visualizo completa. Dejó de compartirse. Se ve la presentación, pero se ve la interfaz del PowerPoint. Hace ratito que no hicimos la prueba. Ajá, y la estoy haciendo de la misma manera. Tengo aquí el F5 y... A ver, Por ejemplo, ahí sí ya yo veo el interfaz del PowerPoint a mi mano izquierda. Por ejemplo, ahí le doy el F5 y yo ya ni siquiera puedo salirme de la pantalla. Ok, bueno, pues si quieres la vamos a ver así. Pero bueno, hay que compartir la pantalla de nuevo, ¿no? Porque ahora sí ya no vemos nada. Sí, a ver.
Ahí sí, ¿sí se ve? Me permite. Mm, no, ¿No? no. Por ejemplo, ya la dejé de compartir. A ver, bueno. Ok, bueno, pues vamos a reproducirla entonces así, está bien. Los demás, sí es legible. Ok. ¿Sí? Ujú. Está bien, adelante. Sigue, Juan, por favor. Bueno, es un tema, Listo. yo lo considero bien de moda. Nunca había habido un precedente democrático al Poder Judicial en el país, muy controvertido por parte de las facciones políticas del país. Mi línea de investigación es el derecho electoral indígena. Mi planteamiento del problema es que en México la reforma al Poder Judicial dio un origen inédito a que los votantes pudieran ser parte de la ciudadanía, la población pudiera integrar uno de los poderes al cual de alguna manera nunca había accedido. Pero lo que versa definitivamente mi problema es que pues este mecanismo que busca fortalecer la legitimidad de este poder, pues tuvo una participación de la ciudadanía el más bajo de la historia en cualquier elección. Se estima entre un 12.57 y un 13.32% del electorado. Y lo que más me llama la atención es que de los 3,000 y algo de puestos a elección popular, no hay ni siquiera una representación indígena. Hubo, creo que 8 candidaturas indígenas, las cuales todas perdieron. Habiendo un 10% de población indígena en el país, pues yo lo que pues, considero pertinente es que hay un 10% de indígenas en el Poder Judicial, así como se ha abierto espacios últimamente a la representación democrática, por ejemplo, de hombres y mujeres, que haya 50 y 50% de candidaturas. Aquí no es que yo critique la elección, porque fue un proceso democrático y todos los procesos democráticos son perfectibles y tal vez no funcionan a la primera vez, pero siento que se debe de modificar en el futuro para que no exista esta disparidad entre personas de las comunidades indígenas que quieren y no pueden acceder a la representación en un poder judicial. Mi pregunta de investigación es cuáles fueron los factores sociales, culturales, jurídicos, institucionales que influyeron en la baja participación de la comunidad de San Pedro Arriba, del municipio de Temayo, en el Estado de México, en la elección del Poder Judicial local del 2025. Yo elegí esta comunidad porque, bueno, a mi mujer le gusta mucho viajar ahí, le gusta mucho ir a correr, ir a caminar al centro ceremonial Tommy, y cuando estaba viendo como qué veo, qué hago, qué estudio, pues dije, aquí pues venimos de paseo, me queda relativamente cerca de mi casa, no genero mucho gasto en asistir, dije, pues esta comunidad, tengo amigos en la comunidad, conozco autoridades de la comunidad, me gusta involucrarme a veces sobre todo con los niños, yo trabajo en una secundaria técnica, muchas veces si quiero llegar a conocer lo que piensan los papás, pues es a través de los niños, ¿no? Mi objetivo general es analizar las causas y significados de la baja participación de la comunidad de San Pedro Arriba de Temayo en la elección del Poder Judicial en México, desde una perspectiva sociojurídica e intercultural, considerando las condiciones estructurales, las percepciones comunitarias y la relación entre el derecho del Estado de México y los sistemas normativos propios de una comunidad indígena.
Eh, Aquí, por ejemplo, muchos me decían, pero es que baja participación hubo en general. Y yo les decía, sí, pero en comunidades indígenas generalmente la participación electoral en elecciones estatales o en elecciones federales es más alta en promedio que en comunidades no indígenas. Y lo que yo he estado averiguando ahí en la comunidad no es que les den línea como tal las autoridades indígenas propias de ahí de San Pedro, pero sí tienen como reuniones, analizan candidaturas, y no es que todos voten en el mismo sentido en una elección, pero sí hay una participación más alta de lo normal que en una comunidad que no es indígena. Mi hipótesis de trabajo es que la baja participación de la comunidad indígena de San Pedro Arriba y Temoaya en la elección estuvo influida por la combinación de varios factores, ¿no? Sociales, culturales, lingüísticos, jurídicos, institucionales. Por ejemplo, tenemos un amigo aquí en la maestría que él me comentaba que ni siquiera se les dejó participar de la manera amplia que ellos hubieran querido. Otro de las limitantes es la baja confianza en lo que a veces es el ejercicio de sus derechos políticos electorales, sobre todo en lo que es el Poder Judicial, ¿no? Siempre todos, cuando hablamos de Poder Judicial, no hay quien no tenga una mala experiencia, por decirlo de cierta manera, ¿no? El Poder Judicial en algún momento no ve la justicia. Mi justificación académica es que la investigación está en un momento histórico. Fue lo que decía al principio, la primera elección al que se le dio acceso al pueblo al Poder Judicial. Y un punto es la baja participación, ¿no? Y analizar la baja participación pues va a permitir ver hasta dónde estas reformas institucionales, cuando no se construyen desde la perspectiva intercultural, pues no da acceso o no genera participación política que sea inclusiva sobre todo para las comunidades indígenas, ¿no? Eh, yo no critico porque también me han dicho, como que lo quieres tomar de manera partidista. No, 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 o sea, aplaudo la elección judicial, pero tiene áreas de oportunidad. Mi investigación va a ser colaborativa, acción participativa. Mi metodología de trabajo van a ser los grupos focales, perdón, mi metodología no, mis instrumentos van a ser los grupos focales y las entrevistas de trabajo. Ahorita en la última materia, estrategias para la interculturalidad, la doctora nos decía que nosotros como investigadores vamos a sacar nada más información. Esa es nuestra función, y nos hacía reflexionar de que no, nosotros con la investigación no solo generamos algo positivo para nosotros mismos, ¿no? Tenemos que dejar algo positivo para la comunidad con la que estamos de alguna manera colaborando, porque no podemos nada más ver, mira qué bonitos son nuestro objeto de estudio. No, 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 son personas igual que nosotros y que tienen problemáticas que deben de ser atendidas, sobre todo por esta brecha significativa de la deuda histórica, como dicen, ¿no? Últimamente, que se tiene con estas comunidades, ¿no? Y lo que digo aquí, el reconocimiento mutuo, son personas, son sujetos activos de la investigación, no solo un objeto, diálogo permanente. Lo que he aprendido es, no llegas tú como siendo, yo soy el mejor investigador del mundo y háganme todos caso, ¿no? Tengo que llegar con actitud humilde, incluso hay discusiones y si alguien me quiere pedir algo a cambio de una entrevista, yo le digo, pues, depende, ¿no? Yo, por ejemplo, he llevado juguetes a los niños, a la comunidad, y yo no lo veo como que esté sobornando a alguien, ¿no? A veces tú me ayudas, yo te ayudo, y yo me valido de cierta manera con la comunidad, ¿no? La metodología es un enfoque mixto. Yo siento que en este tipo de investigaciones, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo es
es importante porque ambos se entrelazan en ciertos momentos, ¿no? No siento que sean metodologías totalmente antagónicas o separadas. Se utilizan tanto en un momento, hay veces que solo se va a utilizar una, tanto en un momento otra, pero al final cuando unimos el resultado de ambas, se tiene una mejor visualización, ¿no? De lo que es la investigación que se va a obtener, ¿no? Aquí se me borró un poquitito. Aquí lo que yo pretendo, o lo que quiero pretender que va a terminar siendo mi investigación, es que vamos a dejar un conocimiento situado de lo que las comunidades quieren como como un ejercicio efectivo de lo que van a ser sus derechos político-electorales. Tal vez en un futuro, ahora que sea la nueva elección al Poder Judicial, haya más políticas inclusivas y pertinentes en la interculturalidad para los pueblos indígenas originarios. Tiene que modificarse el mecanismo tanto de aceptación como de triunfo de las candidaturas, porque pues, lo que al inicio también lo comentaban, me llama muchísimo la atención que no haya ningún representante de la comunidad indígena en la elección. No me queda, no me quedo satisfecho, vaya, con el número, ¿no? O sea, de 3,000, cero, ¿no? Y al final de cuentas, pues esto va, pues de cierta manera, enriquecer el debate académico sobre lo que vienen siendo la teoría de pluralismo jurídico e interculturalidad, que últimamente en México se ha visto muchos casos de que tal vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos o aquí mismo ya tribunales de alzada empiezan a ver que no se debe de resolver siempre un caso con las leyes que emanan de los poderes legislativos, ¿no? Sino que se debe de tomar en cuenta más en el ámbito de todas las situaciones y en esta en particular, en el ámbito del Poder Judicial, a los pueblos y comunidades indígenas. Me pasé de tiempo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición. Mis comentarios los voy a realizar a través de lo que escuché, pero también del documento que me compartieron sobre tu propuesta de proyecto de investigación. Ciertamente es un caso muy interesante cómo estás planteando la relación entre el proceso de elección judicial en el caso concreto de la comunidad otomí de San Pedro Arriba Temoaya. Y considero que puede generar reflexiones muy interesantes que apuntan a la participación política indígena en términos de la votación. Pero también aquí mencionas que la participación también está asociada a un tema de representación política. Entonces, yo tengo algunos comentarios para ayudarte a fortalecer el proyecto de investigación. Y el primero está situado en el planteamiento del problema, específicamente en que el planteamiento del problema parecería ya respondido por la hipótesis y por los objetivos. Es decir, que el planteamiento del problema se basa en que hay una baja participación
política de las comunidades indígenas, situadas concretamente en la forma de votación de la elección judicial. Yo tenía mucho la duda de por qué en el proyecto de investigación no había, bueno, todavía la tengo, no hay cifras electorales que nos ayuden a dar cuenta de esta baja participación. Ahorita señalas que retomaste una cifra, la cifra de participación de 13 punto y tanto del INE, pero yo ahí me pregunto, bueno, esa cifra es en general de la participación de todo el padrón del país, pero ¿qué hay de cifras y de estadísticas a nivel local? Y también, ¿cómo hacer una diferenciación de frente a qué sujetos de la elección judicial tú quieres indagar? Si quieres indagar en los candidatos a ministros de la Suprema Corte, a los jueces y magistrados de los tribunales colegiados, de los tribunales de circuito, a nivel estatal y a nivel local, es decir, ¿a qué jueces te vas a referir? Yo lo que pensaría es que si vas a hablar de una localidad del Estado de México como lo es Temoaya, pues naturalmente podrías indagar a nivel local cómo estuvo ese tema de los candidatos, y ahí tú pudieras también observar o dar cuenta de si hubo candidatos indígenas a nivel local. Y esto te lo comento porque, como bien sabemos, a nivel federal, los candidatos de la Suprema Corte, el ganador, por así llamarlo, de la elección judicial de los ministros de la Suprema Corte fue Hugo Aguilar. Y justo una de las estrategias de Hugo Aguilar fue movilizar parte de sus capitales a través de su representación política indígena, y las poblaciones indígenas activamente salieron a votar. Entonces, por la misma cuestión de escala, yo te diría que sí hubo participación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la escala de tu investigación para dar cuenta de esta participación? Y antes de llamarla, que es una participación baja, pues más bien vayamos por una parte hacia la numeralia, de una numeralia más específica, más trabajada, más acotada a nivel local, y por otro lado, a las experiencias concretas, porque en tu explicación hablas de que pues te dijeron que no les dejaron participar, y si te lo dijeron, habría que saber específicamente cómo no les dejaron participar, si hubo personas que obstaculizaron el voto, porque eso sí sería recabar un conjunto de delitos electorales. Y si quieres ir por esa vía, pues también señalar si hubo algunos procesos de denuncia. Es decir, si te vas por la parte experiencial, también es importante enriquecer más estos testimonios. Esto me lleva al objetivo que señalas, que por una parte quieres analizar factores sociales, culturales, jurídicos e institucionales. Los pones así en general, no sé qué tipo de factores, porque tampoco en principio sé cuál es la escala que tú quieres estudiar. Pero en la metodología también hablas de experiencias, de percepciones y de significados. Entonces, estas percepciones, significados, hablan de una información de tipo cualitativa, de tipo experiencial, que no sé qué tanto vayan a compaginarse con tus objetivos de hablar de factores sociales, culturales, jurídicos e institucionales. Yo creo que ahí sería también importante acercarse a otro tipo de información, justo para poder hablar de ese análisis político más de amplio espectro y concretarlo después en las cuestiones ya más de experiencia y testimonio de las personas de esta localidad, asumiendo de que estas personas sí salieron a votar de acuerdo con una postura étnica o reivindicando a un candidato étnico.
porque si pasa eso, o reivindicando, si vas a elegir en la elección, por ejemplo, de Hugo Aguilar, pues justo hay preguntar a la gente, bueno, frente a un candidato que es indígena, ustedes lo consideraron como un factor para poder votar en favor de esta persona, porque es un candidato que se asumió en todo su proceso de campaña como una persona indígena, y ya eso ya te podría decir como varias, sacar información relevante. Y finalmente, yo quisiera señalar que hay que fortalecer la perspectiva metodológica y ética política de la investigación acción participativa, porque la investigación acción participativa no significa que tengas un conjunto de intercambios o de trueques o entregar prebendas para validarte en la comunidad. La investigación acción participativa es establecer canales de diálogo colaborativo en donde tu investigación, en principio, lo que tú estás planteando sea un eje de acuerdo y de negociación frente a las mismas necesidades de la población. Porque si la investigación acción tú vas y tú llegas con este proyecto y la gente, pues más bien tiene otro tipo de necesidades de representación política, no va a haber una conjunción y a la postre no va a haber un diálogo que permita explorar a partir de esta postura. Entonces, yo te invito a que justo fortalezcas más la literatura sobre investigación acción participativa, que puedas observar otras dimensiones de análisis, otros casos que se han investigado bajo esta perspectiva, y que a partir de ello justo construyas un diálogo, no solamente de la investigación, no solamente de ir y recabar la información y ahí está el diálogo, no, el diálogo sobre tu propio proyecto de investigación y que haya una co-construcción con las personas con las que vas a trabajar. Ahí creo que una postura muy importante va a ser que tú tienes ahí un papel en la comunidad, comentaste que eres docente, entonces de pronto por ahí puede ser una vía de diálogo, pero justo tiene que ser todo el proceso de investigación e incluso del mismo proyecto. Y bueno, pues en general esas serían algunos de mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Pablo, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. 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 Creo que mi cámara no se activa, ¿verdad? No, no se ve. No. Ay, bueno, está bien. Ya está, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Pues muchas gracias por esta exposición, me pareció muy interesante. Y el tema es bien relevante, sobre todo, como dices, por la novedad y porque, pues, justamente la elección judicial, pues, marcó un hito en la historia jurídica en este país. Yo también me llamó mucho la atención esto que te señalaba Fernando. ¿Sí, me sigo escuchando? Sí. Bien. En el sentido de que el problema de dar por hecho que hay una baja participación sin datos de por medio no solo es, o sea, no solo creas que es por el tema del dato mismo, sino que es una cuestión metodológica de entrada. Porque, digamos, ya estás dando por hecho que hay una baja participación de esa población en la elección judicial. Y bueno, eso pues o se debe de sustentar en alguna investigación previa o se debe dar un dato contundente que pueda apoyar a esa aseveración. De lo contrario, digamos que entonces metodológicamente es necesario dar un paso previo antes, que es preguntarse, ¿en verdad hubo una baja participación de la población indígena de esa comunidad? Sí o no.
porque si no, estamos partiendo de un presupuesto que no está comprobado y pues eso te puede entrampar metodológicamente en varios sentidos. Por ejemplo, la investigación podría entonces más bien centrarse en comprobar, porque a lo mejor y no fue así, a lo mejor incluso la población indígena fue mayor porque hay un porcentaje mayor de población indígena en esa comunidad, no lo sabemos. Entonces hay un problema metodológico allí. Entonces, ¿qué sugiero yo para solventarlo? Pues justamente dar ese paso atrás y quizá comenzar a preguntarse si en verdad hubo o no una baja participación de esa población en esa comunidad indígena. Por otro lado, esto que ya señalaba el profesor Fernando también va encaminado a esta dicotomización teórica entre participación y representación. No es que esté mal, a mí no me parece nada mal. Por ejemplo, participación sí implica ir a votar. Para mí sí es una actividad política ciudadana. Sin embargo, el problema es poder distinguir entre ambos conceptos en el marco teórico. Perdón. Gracias. Que es muchas veces se piensa que el voto es la única forma de participación de las comunidades en la democracia. Es importante debatir esto de manera teórica porque justamente las tradiciones liberales pues han centrado eso y hay que desmentirlo. Hay muchas formas de participación de las poblaciones y la representación política es una de las tantas posibles que hay. Entonces, si bien me parece válido que tú quieras enfocar la participación, en este caso específicamente en la elección judicial, también te podría, pues, comentar que existen otras formas de participación política en las cuales se pueden reflejar, no necesariamente solamente en la participación electoral. ¿Por qué? Porque justamente no creo que haya datos sólidos, concretos y específicos que te digan que tanta población votó o no votó en esta elección, porque pues, son datos generales, no focalizados al sector indígena específicamente. Entonces, a lo mejor, y más bien convendría indagar la forma de participación en otros ámbitos de la vida pública y no solamente en el enfoque electoral. O la otra, ¿no? Quizá más que abrir la pregunta en sentido cuantitativo de si hubo una baja o una alta participación en la elección, más bien podríamos encaminarte a una pregunta más de corte cualitativo, justamente por la dificultad de encontrar el dato concreto cuantitativo. Y entonces la pregunta puede estar encaminada a otros casos. Por ejemplo, vi que tú en tu resumen estás pensando hacer entrevistas semiestructuradas. Entonces, puedes más bien pensar y preguntar a la población más bien cuál es su opinión sobre las elecciones al Poder Judicial. ¿Qué tanto es, cuál es su opinión acerca de que pudiera haber una cuota específica de población indígena para las elecciones judiciales? Es decir, algo que pueda ir tocando no términos cuantitativos, sino términos cualitativos. Si no, justamente tienes este problema. ¿Cómo demuestro que hubo una baja o que hubo una alta participación? Y cualitativamente es muy difícil de comprobar. Más bien habría que hacerse otro tipo de preguntas. Pero fuera de eso, me parece un tema súper importante. Y bueno, pues adelante. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Comenzamos con la presentación de Ángel César Campos Arias, que presentará su trabajo titulado Estado actual de la democracia en la alcaldía La Magdalena Contreras ante la falta de participación política indígena. Adelante, Ángel, por favor. Gracias, buenas tardes.
¿Sí me escuchó? Sí. Sí, ok, gracias. Ok, si me permiten voy a proyectar mi diapositiva. ¿Sí se puede visualizar? Ujú. Ok. Ya se ve completo, ¿verdad? Sí. Listo, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Ángel César Campos Arias. Me encuentro cursando el cuarto semestre de la maestría de Derecho Indígena. La línea de investigación de mi trabajo es Derecho Electoral Indígena, Participación Política y Ciudadanía Comunitaria. El título de mi trabajo de investigación es Estado actual de la democracia en la alcaldía de La Magdalena Contreras ante la falta de participación política indígena. En relación a mi trabajo de investigación, este surge en razón de la diversidad de poblaciones indígenas que residen actualmente en nuestro país, las cuales atraviesan un proceso de emergencia notable y de importancia fundamental en cuanto a su participación política, la cual versa principalmente en hacer valer de manera efectiva los derechos, así como lograr representación de la población indígena en instancias de gobierno. Con este trabajo se pretende estar en posibilidad de analizar y sobre todo evaluar el grado de participación política existente dentro de los 4 pueblos originarios en la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. El objetivo general del trabajo de investigación es generar una perspectiva detallada en relación al estado actual que guardan los derechos de la población indígena en el ámbito político del Estado mexicano, lo cual se pretende obtener a través de un estudio de casos sobre dicho sector poblacional, implementando en él de manera principal la observación y, derivado de ello, la implementación de entrevistas a autoridades de la citada alcaldía, así como a sus pobladores, para posteriormente, de manera complementaria, realizar una revisión de documentos legales. Esto último con la finalidad de poder aportar información actualizada en el ámbito normativo en relación a la representación, así como el reconocimiento, la identidad, la inclusión y, por supuesto, la participación política. La metodología a implementar en el trabajo de investigación es desarrollado mediante una investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico bajo el método de estudio de caso, como ya se comentó, con características empírico-descriptivas mediante el uso de técnicas de observación no participante, entrevistas y revisión de documentos legales, con la implementación de diversos instrumentos como lo son las guías de observación y las guías de entrevista. La pertinencia de la investigación radica en la necesidad de interpretar los derechos humanos desde una perspectiva intercultural, en contextos plurales, lo que significa que la misma sea dirigida mediante el pluralismo jurídico, el cual se apoya fundamentalmente en el reconocimiento de la existencia de comunidades no estatales creadoras de derecho, y exige analizar los mecanismos de producción y aplicación del derecho indígena y sus relaciones con el derecho estatal, y con ello se pueden generar normas las cuales garanticen la convivencia de las instancias jurídicas indígenas con las del Estado, siendo entonces el pluralismo jurídico aquel que analiza la cultura jurídica de la humanidad desarrollada de diferentes maneras a través de la historia. Los conceptos fundamentales que se manejan dentro del trabajo de investigación son los siguientes. De primera instancia, pues la democracia y la participación política. Posteriormente, la toma de decisiones colectivas, las elecciones, la democracia representativa y directa, la soberanía popular, la participación ciudadana activa y, como un plan a desarrollar, sería el de una renovación democrática.
El diseño del trabajo de investigación cuenta con 6 capítulos. El primero de ellos pretende abordar la soberanía popular de la colectividad de los 4 pueblos originarios de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, con relación a su concepción participativa de la democracia. El segundo capítulo está enfocado a la participación política de los pueblos, comunidades indígenas y barrios originarios de esta alcaldía. El tercer capítulo versa sobre el plan de renovación democrática, reconociendo las necesidades sobre la acción política, la incertidumbre epistemológica del ámbito político y la deliberación. Posteriormente, en un cuarto capítulo, se pretende analizar los resultados obtenidos de las entrevistas, que, como ya se mencionó, pues se generarán o se implementarán autoridades de la alcaldía, la Magdalena Contreras, o más bien ya las realicé de manera extraoficial. Me encuentro en espera de la autorización por parte de la Universidad Nacional Rosario Castellanos para formalizar este apartado de entrevistas. Posteriormente, el quinto capítulo sería realizar unas propuestas para una renovación democrática, para, en su último capítulo del trabajo de investigación, emitir conclusiones al respecto, ya con toda la información obtenida, tanto con las autoridades de la alcaldía como con la población. Como ya les mencioné, ya he realizado la mayoría de entrevistas de manera extraoficial a 6 autoridades, de ellas 5 autoridades. Lo único que tengo pendiente es entrevistarme con el alcalde de la Magdalena Contreras, pero ya he realizado las demás 5 entrevistas que se encuentran enlistadas, que viene siendo pues la subdirectora de Relaciones Comunitarias y Programas Participativos, el jefe de Unidad Departamental de Relaciones Comunitarias y Pueblos Originarios de la Alcaldía, el jefe de la Unidad Departamental de lo Consultivo, Convenios y Derechos Humanos, el jefe de Geografía y Estadística Aplicada, y por último el concejal secretaria de la... es una dama, la concejal secretaria de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en esta alcaldía. Este sería un resumen de lo que me encuentro realizando en mi trabajo de investigación. Quiero agradecer inicialmente pues a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a mi honorable comité asesor, quien me ha apoyado en todos y cada uno de los aspectos de orientación para poder generar este trabajo de investigación. Mi docente y director, el doctor José Virgilio, y mi demás comité, que lo integra la doctora Claudia Araceli y el doctor Saúl Ramírez. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Ángel. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu exposición del proyecto de investigación. Pues considero que es un tema muy relevante y de primera necesidad, el tema de participación política de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Ahí encuentro mucha afinidad, ya que trabajo con varios de los pueblos, específicamente con varios de la Magdalena Contreras, y leyendo tu proyecto de investigación y también en esta exposición, observé algunas cuestiones que considero importantes para fortalecer y continuar repensando. La primera es justo hacer la diferenciación específica entre participación política indígena o participación política de los pueblos originarios, en el entendido de que los pueblos originarios son sujetos de derecho
Constitución de la Ciudad de México y que están vinculados a los derechos indígenas de la Constitución Federal, pero también a la diferenciación étnica que hacen los propios pueblos, ¿no? Que hacen una diferenciación muy marcada entre ser indígena y ser originario, específicamente en la ciudad. Un poco trayendo la reflexión de la exposición pasada y de los comentarios pasados, también señalaría de que se está partiendo de que existe una falta, de que la participación política es baja o hay una falta de participación política. De entrada se está también entendiendo que no, o hay una participación muy baja de los pueblos, pero con relación a la alcaldía de Magdalena Contreras. Y traigo a colación algo que decía el profesor Pablo, que justo señalaba que hay varias formas de participación política y no todas entran en una relación armónica con la alcaldía de Magdalena Contreras, e incluso, y probablemente en tus entrevistas que ya has tenido, se señale ciertas agrupaciones como de los pueblos dentro de una relación armónica, mientras otras agrupaciones y autoridades comunitarias, principalmente aquellas que están en procesos autonómicos, son vistas o tienen una relación hostil con la misma alcaldía de la Magdalena Contreras. En este sentido, es importante también mirar de manera crítica y descentrar el papel de la alcaldía de la Magdalena Contreras como un actor que determina la participación o que solo es el medio para que los pueblos tengan una participación política. Porque al considerar, por ejemplo, la Magdalena Athletic o también San Jerónimo al inicio, tienen álgidos procesos de participación política, tienen importantes procesos autonómicos y han estado en una tensión con las autoridades de la alcaldía. Lo que también señalaría que justo en las entrevistas que mencionas, pues no aparecen entrevistas de autoridades comunitarias. Entonces, si estamos hablando de participación política de los pueblos originarios, yo considero que es muy importante también que puedas acercarte a las autoridades para que se pluralice esta visión sobre qué implica la participación política y el impulso de derechos desde los propios pueblos originarios y no solamente desde la alcaldía. En este sentido, yo señalaría que también justo es importante pluralizar la dimensión teórica sobre qué implica la participación política. Implica solamente votar, democracia representativa, pero implica también construir protocolos, gestiones administrativas, procesos asamblearios de los pueblos, vinculación entre autoridades comunitarias, es decir, hacia dónde queremos llevar esta investigación. Solamente a señalar que existe una sola vía de participación política o a ir más allá y observar la pluralidad de formas y de relaciones, no todas ellas en una clara armonía, lo que no cancela la algidez y la pluralidad jurídica en otras formas de participación política, lo que nos llevaría a una dimensión no clásica del pluralismo jurídico, porque el pluralismo jurídico clásico nos señala que solamente coexisten diversos órdenes normativos en una situación específica, pero justo hablar de una participación, de un pluralismo jurídico crítico también es señalar que existe contradicción, que existe conflicto y que eso también nos habla de una vida álgida, no solamente con relación al Estado, sino al interior de los pueblos, en este caso de los pueblos originarios de la Magdalena Contreras. En este sentido, yo te recomendaría que te acerques con el Consejo de la Magdalena Athletic y con el Consejo de la Comunidad Indígena de Caliapulco, de San Jerónimo, para que también puedas conocer estas otras experiencias.
Y bueno, yo lo dejaría por ahí y nuevamente reiterar las felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Pablo, adelante, por favor. Sí, igualmente muchas felicidades a ti también, Ángel. Ay, ¿sí se me escucha? Sí, sí, doctor. Entonces, bien interesante también, muy parecido en temas de la participación indígena. Me hubiera gustado, yo sé que no hay forma de conocer más allá del trabajo escrito, que necesitamos como ceñirnos al resumen. Bueno, supongo que esto está muy ya aclarado, pero me hubiera gustado conocer cuáles son, digamos, parte de los indicadores a revisar en las entrevistas. Bueno, dices que ya las hiciste, pero bueno, me parecía que eso era sobre todo muy importante porque al menos en el resumen, esto seguramente te servirá al momento de elaborar la introducción, ya cuando tengas terminado el trabajo, pero en el resumen falta ver un poco operativizado cómo se va a interpretar esto. Es decir, claro, se realizan las entrevistas, pero me quedé con la duda de por qué justamente a estas personas, ¿no? Y digamos, cuál es la vinculación que eso requiere en función de los objetivos de esa investigación. Es decir, ¿por qué los objetivos reclamaban que tenían que ser necesariamente las personas que estuvieran dentro de la administración pública y no justo también como mencionaba Fernando, que también conocer cuáles son las perspectivas de las personas que están viviendo en carne propia las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo sé que no es obligatorio, no lo tomes como como que te estamos obligando para que forzosamente tengas que entrevistar a personas de la comunidad fuera de la administración pública. Tienes el derecho y es completamente válido de limitarlo específicamente a estas personas que ocuparon estas HUDs. Incluso si se consigue la entrevista con el alcalde, me parece que es una información muy valiosa, siempre y cuando sea en un sentido crítico y no como un afán de propaganda. Y justamente creo que es válido, pero creo que sí podría nutrirse más si ya están hechas estas entrevistas y existe la posibilidad, el tiempo de complementarlo con las perspectivas comunitarias. Yo creo que sería un trabajo mucho más completo, si es que existe la posibilidad. Si tú ya tienes el tiempo encima, ya quieres hacer la entrega o ya es algo delimitado con tus asesores, pues también es válido, no pasa nada. Es una simple y llana sugerencia que podría justamente dar a conocer cuáles son las dos caras de la política pública, la que la ejecuta desde el poder administrativo y quien vive los efectos todos los días desde las comunidades. Pero bueno, tómalo solo es como una sugerencia. Felicidades, Ángel, y bueno, qué bueno que ya estés trabajando, que ya estés muy encarrerado y pues ojalá podamos tener pronto esos resultados que seguramente van a ser muy interesantes. Sí, muchas gracias, doctor. Y nada más comentar, sí tengo consideradas las entrevistas a las autoridades de estos 4 pueblos. Obviamente, primero quise extraer información de las autoridades de la alcaldía para estas fueron generadas de acuerdo a sus funciones. Y ya con con la información obtenida, estoy generando las posibles entrevistas para las autoridades de los pueblos originarios. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel. Al contrario, muchas gracias. Y a continuación, el estudiante Marco Antonio González Belmont presentará su trabajo titulado Desafíos de la educación indígena y el derecho
consuetudinario. Adelante, Marco, por favor. Gracias. Ya la pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Ok, mi tema es desafíos a la educación indígena y el derecho consuetudinario. Mi nombre es Marco Antonio González Bermond, estudiante y postulante de la maestría en Derecho Indígena. Mi tema va enfocado mucho en el derecho a la educación y la problemática que se enfrenta con el derecho consuetudinario en comunidades indígenas, ¿no? Dado a que esto, pues, obviamente es una problemática que podríamos encontrar en la baja deserción, en el abandono escolar, derivado a que el derecho a la educación pues queda por debajo de la situación de los usos y costumbres que podrían utilizar las comunidades indígenas. El planteamiento del problema de mi investigación es que podemos establecer que la educación obviamente no tiene ese reconocimiento, ¿no?, de los pueblos indígenas en las comunidades que podemos encontrar en cualquier parte de la República, ¿no? Mi tema es un poco extenso o amplio, derivado a que por parte de mi trabajo, pues obviamente tengo acceso a la información a toda la República Mexicana, ¿no?, en donde puedo ver estas problemáticas o estas problemas o obstáculos que se enfrentan los estudiantes, pues, por tener que abandonar su educación al momento de tener que irse a trabajar, pues obviamente formar una familia a temprana edad, elementos que pueden pasar cualquier niño, adolescente que se encuentra en una situación indígena, ¿no? Incluido que, pues, obviamente las escuelas a veces se encuentran alejadas dentro de la misma urbanización, ¿no? Y tienen que trasladarse, pues, prácticamente kilómetros, ¿no?, horas, para poder llegar a escuelas inclusive mixtas, ¿no? Obviamente esto, pues, hace que podamos encontrar dos principios, ¿no?, dos situaciones generales que se dan en esta característica, ¿no?, que es hablar del respeto a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, que obviamente se tienen que respetar, esto basado en los derechos humanos, y el segundo es la obligación estatal, ¿no?, que debe de garantizar el cumplimiento de ese derecho a la educación, ¿no?, en una cuestión de igualdad y, pues, obviamente evitando la discriminación. Mi pregunta de investigación va enfocada a cómo puede garantizarse el derecho a la educación en comunidades indígenas sin menoscabar el respeto al derecho consuetudinario y la identidad cultural de los pueblos originarios, ¿no? Aquí hablamos prácticamente de la mezcla que podemos establecer, ¿no? Cómo garantizar, ¿no?, que los usos y costumbres vayan en ocasiones, o se intenta que sea, o que vaya de la mano con pues, el derecho a la educación. Mi objetivo general es, pues, obviamente, analizar la relación entre el derecho a la educación y el derecho consuetudinario en comunidades indígenas, identificando los principales conflictos y proponiendo mecanismos de armonización de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Obviamente siempre desde una característica respetando la identidad cultural de cada una de las comunidades indígenas, pero también poniendo el punto primordial de que el derecho a la educación, pues, prácticamente es un derecho fundamental marcado en nuestra Constitución, inclusive en algunos tratados internacionales, ¿no? Como objetivos específicos dentro de mi investigación, pues obviamente tengo el examinar el marco jurídico nacional e internacional que protege ese derecho a la educación, el derecho y el reconocimiento jurídico del derecho consuetudinario, que es donde sabemos que los usos y costumbres son las que se aplican dentro de ciertas comunidades indígenas, ¿no? Identificar esas prácticas tradicionales que pueden afectar el acceso a la educación, el papel del Estado, ¿no?, importante para la protección simultánea de esas diversidades culturales y los derechos fundamentales, y obviamente, pues, proponer estrategias para fortalecer la educación intercultural, respetando la autonomía indígena, ¿no? Esto no es una imposición, sino se busca dentro de mi proyecto el llegar a ese punto medular en donde el derecho consuetudinario y lo que dice la ley, pues, pueda llegarse a un punto estratégico de caminar de la mano, ¿no? Mi hipótesis está plasmada dentro de la implementación de modelos de educación intercultural bilingüe y el diálogo entre los sistemas jurídicos estatales y el indígena que permitan garantizar el derecho a la educación
sin afectar la autonomía cultural de las comunidades indígenas, siempre que la práctica consuetudinaria respete los derechos humanos reconocidos constitucional e internacionalmente, ¿no? O sea, lo que siempre voy a tratar de verificar dentro de mi investigación es que no se imponga una ley y tratar de minimizar los derechos que ya se tienen establecidos dentro de estas comunidades indígenas, ¿no? Sino que se pueda prever y ir a la par con esos derechos, ¿no? Solamente que se reconozca como un derecho fundamental que todos los niños y las niñas tengan acceso a la educación. Justifico mi investigación, pues obviamente en contribuir al fortalecimiento, ¿no?, de políticas públicas, que se garantice la educación siempre intercultural e inclusiva. De hecho, en una ocasión me tocó ver una exposición de los libros de texto gratuitos que da la Secretaría de Educación Pública, traducidos en diferentes dialectos, que eso es algo que se emiten, pero no llegan a las situaciones o a los estudiantes que hablan alguna lengua indígena, y pues por lo tanto podremos establecer que eso se puede promover, ¿no?, respetando siempre la diversidad, la cultural de cada uno de los pueblos indígenas originarios de México, y obviamente pues poderlo llegar a la mejor, si en un futuro es a cuestiones internacionales, ¿no? Obviamente teniendo siempre y viendo que nuestro máximo problema siempre va a ser el rezago educativo, la pobreza y la exclusión social, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que probablemente hablar un dialecto no esté tan bien visto como en hablar inglés, ¿no? Entonces son circunstancias o factores que siempre van a impedir que nosotros podamos avanzar. Sin embargo, esto no es una imposición, siempre se trata de hacer una lucha continua con el estudiante, ¿no?, con las comunidades indígenas. Mi enfoque metodológico, pues prácticamente va a una investigación de acción participativa, una cuestión etnográfica colaborativa e intercultural, un método político antropológico, es ver vista las normas que se aplican, todos los emblemas, comunidades, todos los cuestiones tradicionales de las comunidades, y pues obviamente respetar siempre las 4 R's, ¿no?, que viene siendo que se promueva la investigación bajo los principios de respeto, la relevancia, la reciprocidad y la responsabilidad, ¿no?, siempre que la investigación esté beneficiando a las comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Fernando, adelante, por favor. Gracias. Marco, muchas gracias por tu exposición y por el resumen. Considero que el proyecto va hacia una relación muy interesante que planteas entre la educación intercultural y los sistemas normativos, lo que denominas como derecho consuetudinario. Yo ahí nada más tengo algunas especificaciones justo para continuar fortaleciendo el proyecto. La primera es que justo si vas a aplicar un método antropológico, sí es importante colocar el contexto donde vas a realizar la investigación cualitativa, principalmente para saber en qué contextos de interculturalidad vas a aplicar, porque por lo que expones entiendo que hay 2 escalas, ¿no? La escala más global, con la información a la que tú accedes, pero también una escala local. Entonces, en este sentido sí sería importante primero señalar justo dónde va a ser esa escala local en términos en qué comunidad, localidad, en qué comunidades se va a realizar el estudio, más allá de la escala más global donde puedes hacer otro tipo de indagación. Y en este sentido, yo señalo, hay 2 cuestiones relacionadas con el derecho propio, el derecho de los indígenas. El principio es por qué continuar usando el concepto de derecho consuetudinario, en el entendido de que este derecho, de esta noción, ha sido ya también pues ampliamente criticada y rebasada frente a otras nociones que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas, como sistemas normativos indígenas, sistemas jurídicos indígenas,
derecho propio, incluso derechos indígenas. Entonces, ahí sugeriría también repensar esta categoría. Y en esta relación con la educación intercultural, se puede discernir también que hay un tema subyacente, porque hablabas de ciertos principios o caracteres pedagógicos dentro de los sistemas normativos de los pueblos, ¿no? La cuestión del conocimiento y otros temas pedagógicos. A mí me surgía la pregunta de el tema es retomar los principios pedagógicos del derecho propio para la educación escolarizada, o también tiene que ver con analizar justo la dimensión pedagógica normativos, no solamente de cómo se transmiten en la oralidad el derecho propio, sino también cómo se socializa en una comunidad a la hora de la toma de decisiones, de la resolución de disputas. Es decir, ahí está ese otro tema de investigación que justo está por ahí rondando, y creo que podría ser ahí importante que puedas localizarlo y también incluirlo a tu tema. Y finalmente, hablando sobre el tema de sistemas normativos, la misma característica de los derechos indígenas. ¿Perdón? Marco, se escucha mucho tu micrófono. ¿Crees que puedas apagarlo, por favor? Sí, gracias. Es decir, la misma característica de los derechos indígenas y de la misma dinámica pedagógica que considero que ya tienes más o menos identificada, es que también es un derecho altamente adaptable, voluble de acuerdo a las situaciones de la vida. Entonces, en el momento en que se especifica por principios o por ejes rectores, se detiene, se empieza a cristalizar. Ahí mi pregunta sería, ¿cómo? O más bien un poco la pregunta para reflexionar es ¿buscamos cristalizar un conjunto de principios rectores derivados de los sistemas normativos indígenas que se apliquen a la educación escolarizada? ¿O cómo poder integrar la dimensión dinámica de la dimensión dinámica del derecho propio para fortalecer procesos pedagógicos de la educación escolarizada? Que es lo que un poco intuyo que es como la vía. Es decir, cómo integrar esta dimensión de dinamicidad, que también es un elemento pedagógico de los sistemas normativos indígenas, y no condenar al derecho propio de los pueblos a cristalizarse en un conjunto de ejes, porque luego lo que pasa es que esos ejes cristalizados, vueltos política pública, se empiezan a entender como que así son los derechos indígenas en todas partes. Y lo que sabemos es que justo los sistemas normativos tienen una pluralidad de formas de acuerdo con cada comunidad indígena, originaria o afromexicana. Y bueno, reitero las felicitaciones y yo lo dejaré por aquí. Muchas gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Pablo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. También me pareció muy interesante este otro tema. Me gustó que me pusieran en esta mesa. Fíjense que en otros coloquios me había tocado en temáticas que no iban tan afines con lo que yo trabajaba, pero esta vez sí me entusiasman sus temas. Yo lo que quería mencionar es que
de entrada sí es muy importante teórica y metodológicamente escribir teniendo claro que se puede escribir hacia personas que no conocen de esa temática. Es bien importante para facilitar mucho el lenguaje y la lectura. A mí me costó trabajo seguir el texto. Me imagino que eres abogado, ¿no? ¿No? Tienes el lenguaje muy jurídico, entonces me costó trabajo esa lectura, Marco. Entonces sí creo que sería una buena sugerencia repasar la redacción mucho contemplando eso. De entrada, yo como abogado no conocía este concepto de derecho consuetudinario. Entonces me gustaría que desde el principio en las redacciones se tomara mucho en cuenta una definición más clara, ¿no? O que se estaba entendiendo el vínculo entre ese concepto y el concepto justamente de una educación pluralista indígena. Por otro lado, creo que también sería importante, hay una revisión, un escrito de cuáles son las técnicas que tú planteas utilizar para recolectar datos y me parecen atinadas. Solo que creo que hace falta abundar todavía más en ese aspecto, sobre todo no para, en este caso ya no para quienes leemos solamente, sino sobre todo para ti, para que tú puedas tener claro una planeación mucho más concreta y específica. Entonces, leía que, por ejemplo, aquí tengo el archivo. Bueno, hablabas, vamos a ver si ya, pero hablabas por un lado ya me abrí. Bueno, hay una parte donde está encaminada a los enfoques y tus posicionamientos epistémicos, lo cual me parece bien, adecuado, pero sobre todo cuando estás hablando de los foros comunitarios y rituales, ¿no? Sí sería importante abundar mucho más en eso para hacerlo más operativo. Es decir, cómo se convocarían esos foros, con cuántas personas, en qué comunidades específicamente, de qué manera se piensan ejecutar esos foros. No será simplemente una convocatoria y listo, llegan y hablan de lo que sea, ¿no? Tiene que haber una dinámica desarrollada, entonces sí sería muy bueno ir pensando en eso. El tema de las historias de vida y entrevistas, pues también es muy importante. Yo, pues, te invitaría a considerar si no resulta mucho trabajo hacer ambas cosas. Quizá se pueda plantear simplemente hacer una u otra apuesta para que justamente no haya una dispersión de información y que al mismo tiempo sea bien planificado, ¿no? Y bueno, eso es algo muy sencillo que yo quería mencionarte, que sobre todo creo que hace falta un trabajo metodológico más claro. ¿Ahorita vas en segundo semestre? Muy bien. Estamos todavía muy buen tiempo para que tú puedas desarrollar mucho eso y no sé también cuántas reuniones ya lleves con tu comité, pero que justamente esto lo puedes ir desglosando para que, digamos, la propuesta metodológica no sea una propuesta metodológica solamente en términos epistémicos, sino una planeación concreta con actividades ya desglosadas. Solo eso. Muchas felicidades a ti también, Marco. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Marco. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos,
en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en las 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento, buenas noches, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.